Cumple tus metas con Turning. Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Cómo enfrentar un nuevo mundo. En esta temporada, nuestros expertos internacionales te compartirán experiencias, vivencias y consejos, los cuales te guiarán para cumplir tus objetivos organizacionales. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a otro capítulo de tu podcast, Cómo enfrentar un mundo nuevo. Te saluda Alejandro Jardines y pues me da mucho gusto que le hayas dado play a este video, a este podcast, dependiendo del medio por el cual nos escuches, porque nuestra propuesta es brindarte valor metodológico en tu día a día para poder enfrentar la única constante que tenemos en la vida competitiva, que es el cambio. Hemos venido hablando de diversos temas, de liderazgo, de administración, de procesos, de comunicación, en fin, una serie de temas que independientemente del giro al que se dedique tu negocio, pues la propuesta es que aporte valor tanto para tu equipo, para tu empresa o para ti como persona. Y como siempre, pues me da mucho gusto saludar a Juan Antonio Andrade, Alvin Train, Manuel Jardines, quienes son nuestros panelistas de cada uno de los capítulos. ¿Cómo están, señores? Muy bien. Muy bien, gracias, Alejandro. Bastante bien, Alex, muchas gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema que seguramente para muchas personas es interesante. Vamos a hablar del rol de los consultores en la organización. ¿Qué papel tienen estas personas que invitamos a formar parte de la organización por un momento determinado o invitamos para resolver alguna problemática? Como ustedes saben, Turning es una empresa de consultoría y nos enfocamos en incrementar niveles de eficiencia operativa y de productividad de nuestros clientes. Y quisimos hacer el capítulo del día de hoy para que en voz de dos personas que han utilizado el servicio de consultoría, quizá te ayude para aclarar si estás en la disyuntiva de contratar o no contratar, quizá te ayuden para resolver algunas de las posibles dudas que tengan. O quizá ya contrataste a una firma, ya está trabajando contigo y a lo mejor todavía no estás del todo seguro si están siendo eficientes, si están siendo efectivos, si realmente el problema para el que los contrataste era el crucial, etcétera. Una diversa de dudas que pudieran estar surgiendo en este momento, y el capítulo trae como objetivo poder aclarar todo ello y que te puedas ir con una idea más completa de lo que un consultor debe de hacer en tu organización. Y para ello, pues quisiera primero lanzar la pregunta de ¿qué hace o debería de hacer un consultor en la organización? ¿Para qué invitar a un consultor a la organización? No sé si gustes empezar, Alvin. Sí, claro. Yo en mi carrera he usado los servicios de consultoría no solo para proyectos de implantación de herramientas de eficiencia, mejora continua, Six Sigma y así adelante, sino que también he usado los servicios de consultores para definir lo que llamábamos de value drivers, oportunidades en adquisiciones. ¿Sí? Y en todos los casos, el consultor es como alguien que está en un mundo fuera del que está la organización. La organización mira su propio ombligo. El consultor mira el mundo. ¿Sí? ¿Sí? El consultor aporta, trae esta información, estas herramientas desde afuera. ¿Ok? Y por eso puede agregar valor al proceso que se está desarrollando.
Así es como yo veo consultores. ¿Cómo lo ves, Juan? No, estoy completamente de acuerdo contigo, Alvin. Y quiero tomar como referencia valor. Valor. El consultor, ¿qué debe de hacer? Pues darle valor, darle fuerza, darle soporte al equipo, a la organización, a la empresa. Y para eso tiene que estar perfectamente alineado, tiene que estar perfectamente adentro en el conocimiento de lo que se pretende y no en función tanto del alcance de la propuesta de mejora que se busque, sino de cuál es la condición actual del equipo o de la empresa, para que de entrada en ese debe hacer esté en la misma posición que el equipo o que la empresa. El resultado para mí, lo voy a mencionar varias veces durante la exposición de este interesantísimo podcast, es que debemos de estar perfectamente alineados. Esa sería una palabra calificativa a lo que deben de hacer ellos, los diferentes consultores, en el tema que se requiera, para darle valor, para darle fuerza y soporte a la propuesta que tengo yo como equipo o como empresa. Gracias. Ahora, regularmente, definitivamente, pues los consultores, como bien lo coinciden ustedes dos, pues tenemos que ir a las organizaciones a aportar valor. Sin embargo, algo que es muy loable pensar y que muchos de nuestros clientes lo han pensado, nuestros conocidos también lo piensan, que dicen, oye, pues yo ya tengo un equipo de trabajo en mi organización, tengo gente profesional, tengo gente con un alto grado de estudios, tengo gente que ha sido exitosa en otras experiencias laborales. Pues el valor ya me lo están aportando ellos. O sea, insisto, ¿por qué deberíamos de contratar un consultor? Y en ese sentido, no sé si nos puedan ustedes aclarar, ustedes que ya han comprado consultoría, decir, oye, sí tengo un equipo profesional conmigo, pero aún así necesito contratar este servicio. ¿Por qué sería esa necesidad? Si quieres, déjame iniciar, Alvin, Manuel. Déjenme explicarles que el fondo de mi comentario, yo lo siento muy rico, porque en un momento dado yo demandé consultoría. Y en otro momento de mi desarrollo profesional, yo he dado consultoría. Y es una percepción que refuerza mi comentario. ¿Por qué es necesario un consultor? Nosotros debemos de hablarnos con la verdad. En una propuesta de mejora, en una nueva propuesta, en una propuesta de cambio del desarrollo a lo que tenemos que aceptar que no lo sabemos todo. Por aparentemente un equipo de trabajo muy fuerte. La visión siempre es corta. En algún momento dado se queda limitada. ¿A qué nos lleva esto? Que hay momentos, como dije en un inicio, en que no sabemos el cómo enfrentar el manejo de la propuesta que se me demanda, porque ese proceso es nuevo para mí. Aunque medio lo conozca, para poder alcanzar el éxito que se pretende, lo tienes que dominar, no nada más medio conocer. En conclusión, no sabemos claramente
a qué nos vamos a enfrentar y qué debemos de resolver. Sí tenemos una meta numérica de un resultado, ¿sí? Pero si nos vemos todavía más críticos, siempre pretendemos hacer una mejora haciendo lo mismo. Y necesitamos a alguien externo que venga a sacarnos de esa rutina de criterio del hacer. Sí, tienen toda la razón, Juan Antonio. Yo quisiera hasta reforzar un poco el punto. Sí, Muchas organizaciones, especialmente aquellas organizaciones que tienen profesionales muy celebrados, son organizaciones que quedan estancadas en su arrogancia. sí. Y muchas veces no se dan cuenta de que están quedando para atrás, que el mundo va cambiando y ellos usan el mismo martillo todos los años. ¿Sí? Es un poco, déjeme hacer una analogía con un cirujano. Un cirujano cada año, tiene que hacer un curso de aperfeccionamiento para saber cuáles son las técnicas nuevas que hay en el mercado. Cuáles son, y también cuáles son las nuevas cirugías que tiene que hacer. Por supuesto. Sí. En una organización, especialmente en el tipo de organización de la que hablamos nosotros, tú no vas a mandar tu gente todos los años a hacer un curso. Sí lo podrías hacer, pero no es práctico. Lo práctico es que tú traigas a alguien que les dé este curso internamente y que les ayude a implantar proyectos. Y una cosa que tú antes referías, Manuel, es muchas veces, y yo mismo he usado este argumento en el pasado, es decir, ya buscamos implantarlo y no nos funcionó, ¿no? Muchas veces el tema no es el qué, el tema es el cómo. Casi siempre. Y queramos o no, nosotros humanos, es decir, conocemos el refrán de que un santo no hace milagros en su propia casa, ¿no? Muchas veces tenemos que traer a un santo de afuera. Es muy común, es realmente muy común. Claro, por la posible ceguera de taller que puede existir, ¿no? Sí. Yo creo que ese punto que se menciona es valiosísimo, pero, híjole, creo que requiere un estado de madurez bastante alto como para decir, híjole, somos el equipo número 1, somos líderes de mercado y aún así no sabemos todo y necesitamos traer a gente de fuera. Se necesita mucho nivel de madurez, de humildad para poderlo aceptar, ¿no? Alejandro, dije, el primer punto es debemos hablarnos con la verdad. Correcto. Y esa es una de las partes más difíciles. Es lo más viejo del mundo. Cuando entramos a nuestra zona de confort, no aprendemos más. Sí. O regresamos al punto que mencionaba Juan Antonio. Yo me he quedado un poquito ahorita al margen por nuestra condición de consultores y dejar poner las cosas ustedes que son los que han contratado este tipo de servicios, no nada más con Turning, sino con un montón de compañías. Hay una cosa muy importante que quisiera poner en 3 puntos. Número 1, el consultor va a llegar a ser un balanceador, si me vale la palabra, ¿sí? En las famosas 3T que tiene una compañía como recursos, que son tiempo, talento y tesoro, ¿sí? Entonces dices, oye, es que yo tengo todo el talento, me dice Alejandro, tengo el tesoro, pero hay un recurso que se acaba muy fácilmente en la operación.
Y háblese del ámbito financiero, háblese del ámbito operacional, del ámbito de ventas, de cualquier ámbito, se va a acabar ese tercer recurso que se llama tiempo. Y entonces, si tengo el talento, lo podríamos hacer. Si tengo los recursos, nada más que no tengo el tiempo, ¿sí? Entonces, ahí es donde necesito ese elemento exterior que viene y balancea esos recursos de la organización y ayuda a canalizarlos de una mejor manera, ¿sí? No se trata de que llegues a inventar el agua tibia o el hilo negro, sino que vengas y ayudes a, como lo están comentando Alvin y Juan Antonio, que vengas y ayudes a armonizar ese tipo de situaciones, proponiendo ideas, agregando valor desde el punto de vista intrínseco del tema o metodológico del cómo, que es al final de la fiesta la parte más difícil desde el punto de vista de si yo lo quiero hacer con mis recursos. ¿Por qué? Pues porque ese cómo entra el segundo factor, y ahorita lo expresó bastante bien Alvin. Tengo gente talentosa, pero que vienen de diferentes fuentes de reclutamiento o de diferentes empresas donde tuvieron sus experiencias exitosas en algo que yo quiero implementar en mi organización. Y entonces se me forma una torre de Babel en donde es que nosotros le hacíamos así, nosotros le hacíamos asá, y no nos destinamos a formar el lenguaje ahora de nuestra nueva empresa donde estamos colaborando todos. Y entonces se pierde ese tiempo, se quedan estancados y el tiempo va pasando. Y ahí es donde entra un elemento, otra vez, armonizador, para poder dirigir, señores, vamos a hablar este lenguaje y vamos a hacerlo de esta manera, y empieza el liderazgo a funcionar como debe ser, a través del líder de la organización como también debe de ser. ¿Sí? Y el tercer elemento que me encanta cuando queda bien percibido en la organización, que este elemento que traemos de afuera viene a ser nuestro socio tecnológico, que viene a aportar, no nos viene a enseñar nada más, no nos viene a sustituir, no, viene a dar una aportación, llega, hace su aportación y bueno, le damos las sinceras gracias, ya aportó, se armonizó el equipo y va para adelante. Pero si tú no lo consideras como un socio tecnológico, entonces van a empezar los problemas del mismo tipo, ¿no? No sé si estemos todos de acuerdo en eso. Sí, completamente. Yo también. Y bueno, ya aclarado el punto de qué es lo que tienen que estar haciendo los consultores, ¿en qué momento sería el conveniente o qué debería de estar sucediendo en la organización como para decir, ahora, dada esta circunstancia, lo conveniente es que venga un externo y lo realice y ya no sea el equipo interno? ¿Cuál será ese momento crucial como para poder marcar al 911 turning y vayamos para allá? Si me permiten empezar, voy a entrar con un Me encantó la sonrisa de ambos, porque ambos ya querían empezar muy bien, Sí. Juan Antonio, bien. Voy a empezar con un comentario quizás un poquito agresivo, pero de mucho fondo. Hay quien dice, bueno, el consultor es un mal necesario, ¿sí? Y ahí empiezas a restarle valor a todo lo que nos describió Manuel, ¿sí? ¿Y por qué? Desde mi punto de vista y las experiencias vividas, y tomando en cuenta que lo único constante que tenemos es el cambio, las experiencias que me tocó afrontar con consultores fue
cuando ese cambio estaba fuera de los límites del alcance de mi equipo de trabajo o de mi posición. Eso me llevaba a que era el momento en que necesitaba de recurrir a un externo que viniera a ser ese socio tecnológico, ¿sí? Que me diera soporte, que me abriera los ojos, que me ampliara la visión, que me diera fuerza en lo que hago con todo un proceso de reforzamiento en lo técnico, en lo administrativo y en lo humano, con el equilibrio que lo demanda, para que al finalmente tenga valor. En conclusión, cuando el cambio que se te presente rebasa tus capacidades, es cuando debes de pensar en buscar a un consultor. Perdón, Alvin, pero... No, lo dijiste muy bien, Juan Antonio. Déjeme plantearlo un poco más desde un punto de vista más negativo. Yo en mi carrera muchas veces tuve la experiencia donde llamábamos consultores para llenar un hueco en la organización. Y esperábamos que estos consultores gestionaran la organización por nosotros, o partes de la organización. Por nosotros. Error. Ese es un gran error. Es decir, la responsabilidad y el liderazgo tiene que seguir adentro. ¿Okay? Es decir, los procesos, las decisiones que se tomen son decisiones que vienen de adentro. Mucha gente espera que los consultores tomen estas decisiones y después, si las cosas no funcionan, ahí es cuando culpan a los consultores y les llaman un mal necesario. ¿Sí? Entonces, ¿sí? ¿En qué momento yo llamo a un consultor? Como bien dijo Juan Antonio, cuando me doy cuenta que aquello que quiero realizar, es decir, no sé el camino para llegar ahí. Ahí traigo a un consultor que me dibuje el camino. Pero permítanme reforzar el comentario muy asertivo que hizo Alvin, de que tú tienes que tener mucho cuidado cuando llamas a ese consultor, porque puedes caer en posiciones donde tú mismo pones al consultor como el líder de, y es algo que de entrada te va a llevar a que la consultoría sea un fracaso. La famosa responsabilidad sin autoridad. Claro, o sea, cuando sí ya sabemos o acordamos que en un momento de cambio y de no saber es el momento de llamar al consultor, pero también en ese momento tú ya tienes que tener perfectamente claro el alcance de lo que le vas a demandar en su tiempo y en su forma, asumiendo que el líder eres tú, no él, y que así lo debe de percibir toda la organización. Perdón por el calificativo, o sea, el consultor tiene que ser el mejor soporte, pero no va a ser el director. Correcto. Y debe de ser, no debe de ser, déjeme, recompongo bien la oración, no debe de ser el líder de las personas. Sin embargo, debe ser el líder en la materia. Sí. Por ello, lo estoy contratando. Porque me hacen recordar una buena anécdota que tuvimos que suspender el servicio de consultoría cuando un presidente de compañía, que también había sido consultor, quería que hiciéramos lo que él quería que sucediera. Le digo, lo que pasa es que eso ya está modificando la metodología de Turning. Y decía, es que esa es mi prerrogativa. Entonces le contesté que entonces lo que no necesitaba era un consultor, que necesitaba un ejecutor. No necesitas un consultor. Sí. Digo, ¿por qué? Te lo voy a decir en términos muy simples.
Si esto funciona, es gracias a ti, y si no funciona, es gracias a mí. Entonces, pues siempre voy a salir perdiendo. ¿Por qué? Pues porque tú no estás buscando quien te venga a aportar valor, estás buscando quien venga a hacer tu voluntad. Y entonces eso no funciona, ¿no? Pero el consultor tiene que tener una ética muy alta para poder decirle a un director, no, señor, este método no funciona así. Otra experiencia, dando consultoría con una empresa en Estados Unidos, donde querían que hiciéramos en 3 meses lo que se lleva 15 meses. Y digo, es imposible. No, es que tú tienes que hacer lo posible. Y entonces, bueno, cuando tú quieres que un suceso se convierta, perdón, un proceso se convierta en un suceso, pues hasta ahorita no me ha tocado ver uno solo, ¿no? Tenemos que darle la dimensión al valor agregado que tú estás esperando como cliente de un consultor, y tú como consultor tienes que tener una visión muy importante de la ética que corre bajo tu mando, ¿sí? Porque tú eres el líder en materia, no el líder de las personas. No hay manera. Una tercera experiencia fue con alguien que veía en un momento dado una especie de competencia hasta que pudimos tener una plática muy honesta y muy sincera, en donde se le aclaró a la persona que no era de nuestro interés tomar posesión de su puesto o de su liderazgo, ¿sí? Y entonces se alinearon, como decimos coloquialmente, se alinean las estrellas y empieza a fluir el proceso de una manera muy bonita. Pero tienen a veces que suceder estos momentos de verdad, donde la honestidad, como lo subraya Juan Antonio, tiene que ser el elemento que lleve a cabo dichas interacciones, vamos a llamarles. Y en su experiencia, señores, ¿ustedes cómo han medido el desempeño de sus consultores? Que seguramente también ahorita nos están escuchando algunos consultores, personas que están iniciando en su carrera de consultoría o que ya tienen una carrera avanzada. ¿Ustedes cómo han medido el desempeño de los consultores que han estado con ustedes? ¿Cuáles han sido los criterios para decir este consultor o esta empresa de consultoría hizo bien su trabajo o no hizo bien su trabajo? La respuesta más inmediata, no necesariamente la correcta, es cuánto de valor me han agregado a mi negocio, ya sea por eficiencias, ya sea por proponer estrategias, ya sea por, ¿no? Pero eso muchas veces conlleva a que yo contrate a un consultor y diga, en lugar de pagarte tu trabajo de consultor, te voy a dar un porcentaje de las ganancias, lo que es falso, porque todavía yo, que estoy contratando al consultor, yo todavía traigo el queso y el cuchillo en la mano, yo tomo las decisiones. Correcto. Y eso pues sería un proceso muy frustrante. Pero creo que la primera medida es la medida de tiempo y cumplir la agenda propuesta por el consultor, ¿sí? Si el consultor se propone a entrenar mi gente o a implantar un proceso, el seguir los pasos del proceso y el hacerlo dentro del tiempo asignado,
es una medida. Podemos usar la medida también de la ganancia, del valor agregado, pero esa es muy errónea muchas veces. Juan Antonio. No, yo estoy de acuerdo contigo, Alvin, pero déjame aperturarlo un poquito más, porque creo que también es trascendente. ¿Cómo voy a medir su desempeño? En función a su valor, en función a sus resultados. Pero para mí el gran secreto es que esos resultados a alcanzar tienen que ser consensados en un inicio, entendidos y bien soportados en sus alcances entre las dos partes. Buen punto. E incluso hay resultados de valor que no son pesos o dólares, ¿sí? Hay resultados de valor que es un clima laboral, etcétera. No quiero ahondar en eso. Pero les queda claro mi comentario. Pero cuando tú vas a hacer el planteamiento del resultado que esperas, sí tiene que estar medido en factores operativos, humanos y administrativos, en sus alcances, en sus tiempos, en sus necesidades. Y ya que se acordó todo ese proceso, hay que hacer planes a tiempos, ¿sí? Que tienen que ser revisados con cierta periodicidad y hacer los ajustes necesarios para poder alcanzar el resultado final. ¿Qué quiero decirles con este rollo existencial? No nada más es decirle al consultor, quiero mejorar mi costo en un 5%. Gracias y empecemos mañana. ¿Sí? Con una posición de entrada así, no vas a mejorar el costo del 5%, sino lo vas a seguir lastimando. ¿Sí me siguen? Sí, y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que los resultados de una consultoría tienen dos vertientes o dos caminos. Resultados tangibles y resultados intangibles. Con mucha regularidad los intangibles son menospreciados y son los de mayor trascendencia, son los de mayor duración y son los más valiosos que el 5%, agarrando el ejemplo que ponía Juan Antonio. El mejor soporte, Manuel, el mejor soporte de los intangibles dependen los tangibles. Correctísimo. Y la sostenibilidad de los resultados alcanzados. ¿Por qué? Pues porque un consultor o un despacho de consultoría no viene a requisar la administración de una empresa, ¿sí? Porque si no, pues mandaríamos a todos a su casa y ahora el despacho toma la posesión de la organización y bueno, vamos a empezar a trabajar. Insistimos, eres un business partner, eres un socio tecnológico que viene a aportar valor. Y sí, es cierto, hay que ver algunas situaciones tangibles en donde decir, oye, tenemos que llegar a estas metas, no es nada más la parte intangible. Sin embargo, aún en la parte tangible, tenemos que diferenciar entre el valor que está proporcionando el consultor y el valor que está aportando la organización. Porque si la organización no está aportando el tiempo, no está aportando el talento o no está aportando el tesoro necesario para hacer el cambio que se está proponiendo, pues no vamos a llegar, ¿verdad? Entonces, cuando sucede un gran cambio, ¿sí? Sucedería que entonces el gran cambio fue gracias al consultor y le vamos a poner una estrellita en la frente al consultor porque logró cambiar. Pues no es cierto, lo que logró hacer el cambio fue la interacción armoniosa
entre un elemento externo, pero realmente el que hizo el cambio fue la gente de la propia empresa. ¿Por qué? Porque sería imposible imaginar, no sé, cuando interactuamos con Juan Antonio en JEP, mover a 12,500 personas, pues sería muy ostentoso de nuestra parte decir que lo pudimos lograr, ¿no? Entonces dices, pues no, fue un elemento que hizo que se pudieran coordinar esas situaciones y la gente de la organización movió a las cosas en la dirección correcta, en el tiempo correcto, ¿sí? Pero entonces, regresando al punto, ¿cómo lo voy a evaluar? Pues lo mencionaron bastante bien. Desde el inicio, ¿cuál es la expectativa? ¿Con qué voy a medir el valor? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuáles van a ser los valores tangibles y cuáles son los valores intangibles? Para poder saber que este consultor me está dando un buen resultado. Que incluso ese tipo de situaciones, ahorita que lo comentas, Manuel, a veces son las que orillan a ciertas empresas a buscar contratar al individuo, a la persona, para ahora integrarla como parte de la nómina, ¿no? Porque no, pues vino, hizo un excelente trabajo con X proyecto, no, hombre, pues contrátalo ya como gerente de mantenimiento, gerente de planta o gerente de no sé qué, porque es buenísimo. Y sí, a lo mejor la persona es muy buena, pero el éxito del proyecto no solamente fue de la persona, sino de esa conjunción de elementos que tuvo que armonizar para que se dieran las cosas, ¿no? Ahora, en su experiencia, ¿por cuánto tiempo es conveniente que un consultor viva dentro de la organización? Que ese ente externo conviva con el equipo. ¿Hay algún tiempo predeterminado que en su experiencia ustedes han notado que es el factible? ¿O cuál sería el indicador que nos diga hasta aquí ya es suficiente con consultoría, de aquí en adelante ya podemos solitos? Si me permiten, voy a iniciar mi opinión sobre eso. Es decir, el tiempo es hasta que los nuevos procesos, los cambios, la modificación, las modificaciones que se hicieron necesarias y que se hicieron estén implantadas de forma sustentable. Y ya está ahí. Porque es decir, una de las cosas que son muy comunes en el mundo con consultores, en mi experiencia, es que el consultor se va quedando. Y nosotros, así como muchas veces no conseguimos cerrar un proyecto de infraestructura y quedamos agregando y agregando y agregando, tampoco sabemos cuándo marcar el punto final con un proyecto de mejora, con un proyecto de modificaciones. No, si me permiten, Alvin, Manuel, voy a hacer referencia a que comenté que había que hacer un consenso, una definición, tener unas bases para crear un programa, un plan de trabajo que iba a ser medido con cierta periodicidad. Tú vas sintiendo cómo vas avanzando, qué alcances vas teniendo. Pero para mí la percepción del momento, Alejandro, es que tú, al estar viviendo de lleno ese proceso acordado, vas sintiendo que cada vez la dependencia del consultor es menor, que tú como cabeza y tu equipo de trabajo empiezan a ser ya más autosuficientes. Ese es un buen momento para evaluar el terminar la relación con el consultor. Pero también déjenme señalar que el terminar la relación con el consultor no es decir, aquí paré, aquí se acaba y gracias.
El consultor también me tiene que dejar una propuesta de plan de salida donde yo pueda darle atención y mantenimiento a lo propuesto para que yo no pierda el enfoque. Y también es muy sano consultar con el consultor si él también nos cree, nos siente ya el equipo autosuficiente para poder continuar con la implementación, como bien dice Alvin, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Juan Antonio, Alvin. El nombre del juego es que en ese acuerdo inicial tiene que haber diferentes fases. Fases de diagnóstico, fases de implementación y fases de seguimiento. En muchas ocasiones queremos cerrar la parte de implementación, como bien dice Juan Antonio, pues hasta aquí y gracias. Pues no, hay todavía un proceso de seguimiento, obviamente con una intensidad cada vez menor. Y teniendo muy en claro cuáles son los elementos que vamos a evaluar. Y me regreso al acuerdo inicial. Desde el acuerdo inicial, tenemos que revisar cuáles son los elementos que va a aportar el consultor para la autonomía del equipo. Ah, mira, en este momento ellos ya van a poder tener la capacidad de hacer la A. Para este momento ya van a tener la capacidad de hacer la B. Y así sucesivamente para que vayamos evaluando esas partes intangibles de la autonomía operativa que se requiere después de haber aportado tecnología de ello. Y esto es en cualquier ámbito, ¿eh? No es nada más para cambiar procesos, es desde la propia implementación de un nuevo ERP, en el ámbito de informática, o en el ámbito legal, o en el ámbito financiero, o en el ámbito contable, etcétera. Tú estás trayendo un socio tecnológico a venir a aportar a mis diferentes áreas, ventas. Pues si no, pues que el consultor de ventas se ponga a vender, ¿no? Y dices, pues no, porque lo voy a diluir. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en cuáles son esas cosas que en un momento dado va a lograr la autonomía técnica operativa, autonomía administrativa y autonomía humana alrededor del tema para lo cual contraté al consultor. Pero en muchas ocasiones, vuelvo al punto, no hay fundamentos detrás de ello en el propio consultor para hacerlo, porque fue alguien que fue exitoso anteriormente en algún ámbito y no tiene una formación como consultor. Por lo tanto, ese tipo de diseños, ese tipo de andamiajes para todo un proyecto, un proceso, no los tienen, ¿sí? Y entonces, pero fue muy exitoso en tal o cual empresa y fue un gran director general o fue un gran presidente de compañía. No necesariamente tiene esas habilidades y esas herramientas ahora intrínsecas de la consultoría. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta para poder saber cómo diseñan todo ese plan, cómo tienen las habilidades de adecuación a las cosas para que en un momento dado realmente logre que seamos autónomos en el futuro cercano y poder, como bien comentan, ir cerrando esas fases y a lo mejor vuelvo a contratar al consultor, nada más que en otro tema, ¿sí? Para que vuelva a trabajar. Pues muy interesante. Muchas gracias, muchachos. Yo creo que esto pues nos ayuda a aclarar un poco el panorama de la consultoría
en qué momentos hay que contratarlo, cuándo hay que ir planeando, como decía Juan Antonio, la salida, cómo medirlo, para qué invitar a un consultor. Y bueno, ojalá y este material te sirva cuando estés en ese momento de contratación. Son muy buenas las consultorías, contrátenlas. Si estás buscando una, acude con nosotros. No se crean. Hay mucha oferta de consultoría ahorita en el mercado. Y lo ideal sería que obviamente pues contrates a aquel que te dé un mayor valor. Ojalá y que estos recomendaciones que nos han dado el día de hoy te sirvan para su momento. Si hay alguna necesidad en tu empresa acerca de eficiencia de procesos, sistemas de trabajo, liderazgo, organización de manufactura, ahora sí voy a hacer mi comercial. Con mucho gusto podemos hablar al respecto, quizá correr un diagnóstico o hacerte una propuesta directa de trabajo. Muchas gracias, Juan Antonio, Alvin, Manuel, nuevamente por su tiempo. Gracias por este nuevo capítulo. Si no te has suscrito a nuestro canal, verás, estamos en YouTube como Turning Consulting. Por favor, suscríbete, dale clic a la campanita. Continuamente estamos subiendo material que estamos seguros que van a servirte para incrementar los niveles de desempeño de tu organización. No se pierdan el siguiente capítulo, seguiremos con ustedes. Muchas gracias nuevamente y que estén muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Bye, bye. Gracias. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que estas herramientas te hayan sido interesantes y muy útiles. Si te quedaron dudas o quieres saber más sobre nosotros, búscanos en redes sociales como Turning Consulting Group.